Sí, Démosle necesito que un par me de habilite minutillos la que todavía el está screen entrando share. gente. ¿Eh? Bueno, sí, todavía queda como un par de minutos, si quiere vamos. Sí, sí, esperemos, un toquecillo. Sí, cierto, ya te quedaste hasta la una, aguantate hasta la una y Sí, dos. ya, si se hizo negra. Exactamente, man. Pero está bien. Ah, bueno, pero sí me tiene que habilitar para compartir pantalla. Eso estaba bien. Dale a ver ahora. No, todavía no. Todavía no. Bueno, dale a ver ahora. Ya, yo creo Ya que se ahora los sí. pongo. Vamos a ver. Creo que voy a aparecer también. Sí, Felipe, si, no sé, hay error de conexión o algo así, ahí me va avisando porque como que Sí, no sí. me doy dando cuenta. Man, de momento, por lo menos yo lo estoy oyendo bastante bien, digamos, y veo la presentación y toda la vara. Entonces, Está bien, está bien. te aviso cualquier cosa si se perdiera o algo, pero de momento todo bien, ¿no? Me parece. Ahí yo creo que se está cargando el modo presentación. Ahí sí, sí lo están viendo bien. Sí, Todo bien. perfecto. Okay. Bueno, si quieres, ahora sí vamos arrancando. Eh, Más que nada, y sí, por eso, porque definitivamente es tarde de aquel lado. Sí, sí, podemos esperar Entonces, un toquecillo, como usted dice. bueno, ahí Pero ahí podemos. mientras te presento, va entrando el resto de gente. Está bien. Eh, Ahí sí, bueno, para que se ahorre un poco la presentación, ahí yo lo que di fue un poco de mis experiencias también, entonces ahí ya se van a dar cuenta cómo a dónde estoy ahorita. ok, ok, Entonces, ok. No, bueno, sí, ya sí, digamos, bueno, muchachos y muchachas, bienvenidos al coloquio de hoy. Hoy vamos a hablar entonces de ambientes controlados. Alberto, que es nuestro invitado de hoy, es exalumno de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Él es graduado hace no tantos años, está en una posición similar a la de ustedes ahora. Y, y desde hace unos cuantos años, ¿hace cuánto te fuiste vos, Beto? Como 8 años, así. sí, como 7 años tal vez de Costa Rica. Como desde hace 7 años se fue a hacer una maestría a Holanda, también en temas de producción vegetal y temas por el estilo, y se quedó enganchado trabajando en ambientes controlados, en agricultura de más o menos a como se ve en esa foto, ahí en la presentación, como imagínense si ustedes quisieran hacer una huerta dentro de un closet, cosas por el estilo, o sea, con un nivel de tecnificación súper, súper alto y, y controlando muchísimo y trabajando en la purísima ingeniería en biosistemas. Entonces es muy interesante que lo oigan, que le pregunten. Ya oyeron, él va a hacer un recorrido un poco de su experiencia. Parte de la charla, además de hablar de ambientes controlados, la idea es también que nos cuente de todo su camino desde que era estudiante de ingeniería agrícola, ¿verdad? Hasta donde está ahora, para que ustedes también se hagan una idea de una ruta laboral y profesional que cualquiera de ustedes podría optar si le gusta y si está y si está metido en este tema o en cualquier otro, ¿verdad? También, digamos, no se cierren nada más a ambientes controlados, sino que piensen también en que ustedes también pueden irse a hacer maestrías y trabajar en otros lados, en otros temas. Entonces, de nada, Beto, te paso ahí la palabra y de ahí, muchachos, aprovechen el invitado que tienen hoy porque realmente ha recorrido bastante en un tema muy interesante. Y de nada, todo tuyo. Bueno, bueno, buenas tardes para ustedes. Sí, sí, es un placer para mí siempre estar en este tipo de actividades y siempre estar en contacto con la OCR. Yo siempre trato, cada vez que voy a Costa Rica, trato de ir una vez por año y siempre trato de llevar, no sé, literatura, llevar diferentes tipos de recursos para, no sé, me imagino que es algo que me da a mí
o que tengo desde que salí del UCR, que siempre es buscar formas de mejorar, de aumentar el conocimiento que tenemos. Y esta presentación es parte, como dijo Felipe, parte de mis experiencias, tanto en Costa Rica como en el exterior, cómo llegué aquí, y también quería también tocar algún tipo de cómo estamos o la importancia de lo que es ingeniería en biosistemas ahorita y de aquí a futuro, cómo veo yo a ustedes posicionados haciendo diferentes cosas, siempre relacionados con ingeniería en biosistemas o ingeniería agrícola, que fue como yo empecé. Entonces, para empezar, estos son los temas que vamos a tratar. Voy a empezar por la experiencia personal, después los escenarios hacia futuro y la importancia de lo que es los ambientes controlados, de lo que son los ambientes controlados, el estado del arte, qué está pasando ahorita en el mundo. Como vemos, bueno, es una tecnología esto de, hablemos de ambientes altamente controlados, lo que son granjas verticales, esto está en pañales todavía. Que puede ser, tal vez lleva 10, 15 años de que sea comercial y todavía es interesante ver desde, digamos, la perspectiva de la industria cómo se va madurando. Después vamos a hablar un poco más de hacia futuro, los temas actuales que hay de investigación en el campo. Y para terminar un poco, ya moviéndonos fuera de ambientes controlados, porque ingeniería en biosistemas no es solo esto, también un poco en otros campos, pero siempre relacionado hacia futuro. Y después hay un espacio para preguntas también, si tienen alguna, bueno, debería abrir el chat. Sí, si tienen alguna pregunta ahí la hacen en el chat y tal vez la pueda ver, pero como que no me acostumbro a esto. No, si no, Beto, tranquilo, porque al final de o sea, yo aquí lo estoy viendo, cualquier cosa al final yo las voy recopilando y te las paso. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces empezamos con la experiencia personal. Entonces, bueno, como dijo Felipe, yo soy graduado de Ingeniería Agrícola. Ahí este es 2010, digamos, mi camino en los ambientes controlados empezó en el 2010 con la clase de infraestructura agrícola. Ahí estoy en el centro. Yo creo que ahí reconocen tal vez algún par de sus profesores también. Y empezó con una gira técnica que hicimos una visita a un proyecto de invernaderos. No me acuerdo ahorita dónde era, lo que sí me acuerdo era que el proyecto estaba catalogado como no rentable y estaba prácticamente abandonado. Fuimos a ver, era un invernadero de vidrio en una zona muy caliente con ventilación mecánica, o sea, con mucho uso de energía, y creo que estaban creciendo tomates cherry o no me acuerdo qué era la cosa. Pero entonces, básicamente, haciendo esa visita, nos dimos cuenta, sí, no está siendo rentable el proyecto y nos explicaron qué era lo que estaba pasando. Después, en ese mismo año, tal vez un año después, me puse a leer un poco de reportes sobre ambientes controlados que está pasando en el país y encontré el reporte del PRONAP. El PRONAP era, porque yo creo que ya no existe, el Programa Nacional de Ambientes Protegidos. Y en ese reporte, que era como un censo, decía que por lo menos 8 proyectos de los que habían investigado estaban en bancarrota y eran invernaderos de buena inversión, medianamente tecnificados. Y entonces empecé a investigar un poco más el por qué, las razones por qué en Costa Rica no era tan rentable los ambientes controlados. Y entonces después pasamos a la situación del 2010-2011 en Costa Rica. No sé si todavía, no he estado mucho tiempo en Costa Rica investigando recientemente. Puede seguir así, pero bueno, lo que espero es que esté mejor en Costa Rica ahorita, porque en el 2010-2011 se veía que había mucha falta de asesoría técnica e información. Se veía que la mayoría de los invernaderos o de los ambientes eran de esos techitos tomateros, pongámosle, que era catalogado como un ambiente controlado, sí, protegido, pongámosle así, y que la mayoría era construcción artesanal y sin diseño previo. Y los que eran medianamente tecnificados eran diseños no aptos para el país. Entonces venían empresas españolas, holandesas, israelíes,
a vender invernaderos diciendo que se podía producir a alto rendimiento, pero no tomaban en cuenta que los tipos de invernaderos que ellos producen no son viables en las condiciones de nuestro país. Otra cosa que noté fue una completa falta de medición de variables climáticas. Creo que en ese mismo censo analizaron 288, alrededor de 300 proyectos, y creo que solo un 12% tenía medición de temperatura dentro del invernadero. Temperatura es uno de los factores principales climáticos que afectan la planta en la parte del desarrollo, ¿verdad? Entonces, decir que 12% de la mayoría, bueno, de los invernaderos analizados, miren, eso es terrible. Y después me di cuenta de que, bueno, y además es ya un poco obvio que requiere un proyecto de esto, requiere un poco más de inversión y un poco más de planificación a lo que el sector no está acostumbrado, no está acostumbrado. Y entonces de ahí salió mi tesis, que era crear un modelo matemático para predecir las condiciones internas de un invernadero. El invernadero que escogí es ese que está ahí en la foto, es en Cartago y es el de la Corporación Hortícola Nacional. Y lo que quería hacer era, a través de balances de energía y masa, de agarrar las condiciones climáticas, eran 5 parámetros: temperatura, humedad relativa, radiación, velocidad y dirección de viento, pasarlo a través de balances de masa y de energía, y los resultados o el modelo tenía que predecir la temperatura interna y la humedad relativa interna del invernadero. Entonces, obviamente para esto tomé en cuenta cómo es la construcción, tomé en cuenta, ya dije, las variables climáticas, tomé en cuenta todo eso, las propiedades de los materiales. Y después ahí ven en la esquina inferior izquierda los resultados donde la temperatura interna medida, que son esos análisis de arriba, lo que hice fue agarrar una malla de 40 diferentes sensores a través de todo el invernadero y validar con respecto a esas, digamos, direcciones. Y después agarré los promedios y esos son los resultados. Entonces, si se dan cuenta, la temperatura interna medida y la temperatura interna simulada daban muy bien. Creo que era una variación de 0.6 grados, una cosa así, lo cual está bastante bien. Entonces, esta fue la primera, que yo sepa, fue de los primeros modelos que se hicieron para la escuela, y a la escuela le gustó mucho. Entonces empecé a trabajar como investigador para ellos, y el plan era, o la línea de investigación era en diseño térmico de invernaderos. El plan general era ir a través del país en los diferentes climas haciendo este tipo de análisis para ver cuáles serían las mejores condiciones o los mejores diseños para ese tipo de condiciones climáticas. Y empezamos con el invernadero de la Fabio Madrid, y nos dimos cuenta de que el invernadero no funcionaba, pongámosle, o no producía climas óptimos. Los que han estado ahí, no sé si han podido ir, pero o sea, se pone, es un horno adentro, era por lo menos, no sé. Entonces, a través de este tipo de análisis, lo que dimos fue recomendaciones de equipamiento. Entonces, ahí el gráfico superior es la predicción de temperaturas con y sin pantalla de sombreo, y se ve que una pantalla de sombreo durante todo el año baja alrededor de que entre 1 y 2 grados la temperatura interior del invernadero. Entonces, seguimos y queríamos retomar y hacer este tipo de análisis de equipamiento para Cartago otra vez. Y entonces estábamos ya agarrando los mismos datos que usé para la tesis, pero ya utilizando otro tipo de análisis que es ya para recomendar o para poder mitigar las condiciones subóptimas dentro del invernadero. Y nos dimos cuenta de que eran periodos de alta humedad y alta temperatura.
Y ahí fue que bajo esos métodos que estábamos usando, no nos daban soluciones de equipamiento poco rentables o no factibles. Y me puse a investigar y nos dimos cuenta de que no teníamos mucho conocimiento. Ahí después, en ese mismo periodo, yo también quería hacer una maestría y agarré este problema como base para poder ir a sacar o a agrandar, pongámoslo así, mi conocimiento en este tema. Entonces lo que apliqué para Wageningen. Wageningen es una universidad de solo temas agrícolas en Holanda, y lo que hice fue ir ahí y preguntarle a los profesores cómo hacen para solucionar o cómo hacen para mitigar estos problemas de alta temperatura y alta humedad relativa. Y lo que me dijeron fue, de todavía no sabemos, muchos no se han hecho muchas investigaciones, o por lo menos no tenemos algún método claro. Entonces, puedo hacer la investigación ahí. Y entonces mi tema de tesis ahí fue, en vez de proponer equipamientos, proponer estrategias de control o comparar estrategias de control actuales con estrategias innovadoras, y básicamente para controlar o para analizar el riesgo de periodos subóptimos a altas humedades relativas. ¿Qué producen las altas humedades relativas en un invernadero? Básicamente es plagas. Entonces lo que me enfoqué mucho fue en el control de botritis dentro del invernadero. Y entonces lo que propuse fue comparar los métodos tradicionales, lo cual es para control de humedad. Lo que se hace es calentar el invernadero y después ventilar lo más que se pueda para sacar ese aire caliente y húmedo, y entonces secar. Lo que pasa es que en condiciones locales, pongamos así, o condiciones climáticas de muy alta humedad relativa, hay veces el balance de masa o el flujo de masa no se puede hacerlo con solo ventilación. Entonces lo que propuse fue una estrategia de invernadero semicerrado, que cuando el aire estaba sobresaturado en el exterior era cerrar el invernadero completamente y poner un deshumidificador o un aire acondicionado que funcionara solo por esas horas, y después volverlo a abrir cuando las condiciones fueran viables para la solución normal. Y los resultados dieron positivos, y sí fue una solución viable, pongámosle así, de acuerdo a los resultados del estudio. Lo que tuve que hacer utilicé esa misma malla y ahora lo hice para mapas de depresión de punto de rocío, que es la diferencia entre las condiciones de humedad dentro del invernadero y las condiciones de saturación. Entonces, entre menor sea la depresión de punto de rocío, significa que hay más posibilidad de enfermedades en el cultivo. Y entonces, ya después de este análisis en Wageningen, haciendo la maestría, son 2 años, ¿verdad? El primer año es de solo cursos, y el segundo año es de tesis, esta que hice, y después pasantía. Entonces tenía que escoger pasantía. Haciendo la investigación sobre este tipo de ambientes, otra vez, o el tipo de problemas de alta humedad y alta temperatura, me di cuenta de que esto es lo que hay que mitigar en ambientes altamente controlados, lo que significa una granja vertical. Y entonces había un proyecto del Centro Espacial Alemán que se llama el Vertical Farm 2.0, que era el diseño de una granja vertical factible. Y entonces, ¿cómo trabajan ahí en el Centro Espacial Alemán? Es lo que se llama ingeniería concurrente. Esto lo usan normalmente para diseñar satélites, y lo que es un ejercicio, un taller donde separan las partes de cada satélite en los diferentes sistemas. Entonces está el sistema, pongámosle, de energía, el sistema de payload, el sistema de control ambiental, lo separan y escogen a un experto en cada uno de esos sistemas que vaya y se siente con los otros 12, 15 expertos de los otros sistemas para hacer un concepto inicial en una semana de ese diseño.
Y este proyecto era hacer lo mismo, pero con una granja vertical. Entonces llamaron al experto en iluminación, llamaron al experto en control climático, llamaron al experto en prácticas agrícolas, todo esto, y lo reunieron por una semana, creo que fue 4 días, creo que fue, y ellos tenían que entregar un reporte. Entonces, a mí como pasante, lo que me tocó es agarrar esos 12 reportes y convertirlos en un modelo, ver que las suposiciones calzaran, ver que estaban usando los mismos datos y básicamente analizar si era factible o no. Entonces, era una mezcla entre modelo energético y modelo económico lo que tenía que hacer. Entonces, me interesó mucho, haciendo ese análisis, me interesó mucho la integración de sistemas y cómo se hacen para hacerlos o para hacer este sistema más eficiente. Y entonces, ya cuando me gradué, me ofrecieron un trabajo en Amsterdam, que fue ya donde empecé a trabajar, que era la primera granja vertical de Amsterdam. Y entonces, bueno, en ese momento se llamaba GrowX y fue en el 2016, ahí está. Y empecé como diseñador de producto. Entonces, lo que me tocó fue el primer día, digamos, lo que me dijeron era un tipo de startup, pero tenía mucha inversión. Y entonces lo que me dijeron fue, bueno, lo que hay que hacer aquí es diseñar, construir, comisionar y poner en operación las primeras celdas de desarrollo y de investigación y desarrollo para usarlas como pruebas para empezar a crecer. Lo que crecíamos ahí se llaman microgreens, que es como la primera etapa, los primeros 7 días, 8 días de los cultivos de hoja, para poder ofrecerlos a restaurantes alrededor de Ámsterdam. Y como planificaban ellos, era hacer estas celdas en 3 meses para que quedaran 6 o 8 meses para construir la otra celda de producción y ya saber qué se iba a producir ahí. Entonces, ahí fue la primera vez en que vi la interacción desde la producción, o sea, de lo importante que es relacionar la producción con el consumo de los productos ahí. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, ahí lo que tuve que hacer fue diseñar, construir las celdas y apenas se terminaron, empezamos a crecer productos. Entonces, crecimos alrededor de 300 diferentes productos y en ese momento empezamos a llamar bueno, no sé, a los gerentes de compra, a los chefs, para que vinieran a probar, para entender cuáles eran los productos más que atraían más a ellos. Y entonces creo que durante esos 3, 4 meses entrevistábamos o llamábamos o nos reunimos con 80 o 90 representantes de restaurantes. Y entonces ya para cuando la celda grande o la celda de producción estaba hecha, ya sabíamos cuáles productos producir y además ya teníamos por lo menos 30, 35 clientes de esos. Y así se empezó la primera granja vertical en Ámsterdam. Después de eso, se empezó a tener, digamos, muchos problemas. Yo era más como de la parte de diseño y análisis y había otra persona que era ya más el grower, el que crecía las plantas. Y hubo un poco de problemas y el grower se fue. Y entonces yo tuve que tomar ese puesto y al final me convertí en el gerente de operaciones de esa granja. Y ya en ese momento lo que me interesaba todavía era más diseño, más análisis, pero aprendí mucho de gerente de operaciones. Y entonces, que fue 3 años después, lo que hice fue contactar a Agritecture, que es donde trabajo ahora, que ellos trabajan alrededor de todo el mundo, tienen alrededor de 200 proyectos en 40 diferentes países y lo que hacen es ayudar al emprendedor, al que quiera hacer el proyecto agrícola, a analizar la factibilidad en el área local. Y entonces a mí me interesó mucho porque eso es básicamente lo que hay que hacer, es un análisis energético, un análisis de recursos, que es cuánta agua se va a utilizar, cuánta energía se va a utilizar, cuánto dióxido de carbono, cuántos consumibles, todo eso se analiza, se estima y después se mete en un modelo financiero. Entonces era básicamente lo que hice durante mi pasantía, pero ya en experiencias reales, lo cual me interesó mucho. Y entonces empecé a trabajar con ellos y ahora eso es lo que hago. Soy parte del equipo técnico de Agritecture
y me encargo del análisis de recursos de diferentes proyectos o de diferentes proyectos alrededor del mundo. Y ya para esta etapa ya me di cuenta de que bueno, empecé con los problemas digamos, de clima, cómo mitigar los problemas de temperatura, de humedad, todo esto, y ahora ya me di cuenta de que hay muchos otros problemas y del papel que los ambientes controlados pueden hacer en el futuro y cómo mejorarlos y cuáles son las deficiencias que ahorita tenemos y qué más se tiene que investigar. Y eso fue gracias al trabajo que ahorita tengo. Entonces, basado en eso, en Agritecture también tenemos que hacer estudios de mercado, tenemos que hacer análisis de tendencias. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué está pegando tanto esto de los ambientes controlados? ¿Por qué ahora en este momento está siendo tan importante producir de manera óptima? ¿Por qué está siendo tan importante tomar en cuenta diferentes factores cuando antes no era tan relevante? Y esto se los puedo decir, cuando empecé a estudiar en Holanda, y empecé a investigar sobre ambientes controlados, eran solo invernaderos. Y cuando uno le preguntaba a los holandeses, le decía, ¿y qué pasa con las granjas verticales? ¿Y qué pasa con esto? Le decían a uno, no, eso es demasiada energía, eso no va a pegar, eso hay que solucionar muchas cosas. Ahorita, la universidad en la que yo estaba y esos mismos profesores tienen proyectos de 4 o 5 años hacia el futuro, con 20 diferentes líneas de investigación, todo para mitigar ese tipo de problemas. Entonces, ahí se ve cuando se nota el cambio el cambio de relevancia de antes y ahora de los ambientes. Esto, o qué notamos nosotros como empresa de consultoría que está impulsando la tendencia de los ambientes controlados? Entonces, ahorita estamos viendo, puede ser el cambio generacional, tal vez que la gente se está dando cuenta mucho de la importancia de la producción, de las cadenas de producción, de la nutrición del producto, de que prefieren ya más fresco, que sea local, que sea orgánico, este tipo de marcas, digámosle así. Eso está impulsando digamos, la producción local. Se permite o se puede hacer usando este tipo de producciones. Por el medio orgánico, pongámosle, es algo que todavía no está establecido, pero del orgánico la tendencia o la apariencia es que es más sano, que es más limpio. Esto se da también impulsado por los ambientes controlados también. Tenemos, basado en el sistema alimentario que tenemos ahorita, tenemos un incremento en la inequidad, falta de seguridad alimentaria y nutricional, y básicamente es por la distribución económica que tenemos ahorita y que permite el sistema. Esto puede cambiar también si aplicamos este tipo de tecnología, si producimos más local, si acortamos las cadenas de producción. La tendencia número 3 es el cambio climático, eso no lo tengo que explicar tanto, pero esto va ligado a número 4, donde ya la importancia no es tanto la producción económica de este tipo de productos, sino también qué tan sostenible es. La gente se está poniendo a ver no solo temas financieros, pero también sociales y también ambientales, que es, pongámosle, uno de los principales problemas que tenemos en ambientes controlados. Se da también el agricultor tradicional está envejeciendo. Ahí puse que el promedio en Estados Unidos de un agricultor tradicional es entre 59 y 60 años, y esto se da o da cabida a falta de juventud, y la razón es porque hay percepciones negativas de los trabajos en la agricultura. O no se percibe por los jóvenes como si fuera un trabajo digno. Esto todo va cambiando por el aumento de avances tecnológicos que se está metiendo a la agricultura, que es el número 6 también.
Y esto causa también incremento en oportunidades de inversión y esto también basado con, si vamos otra vez a la tendencia número 1, el incremento en la demanda de todos esos factores. Esto es pongámosle lo que, hacia donde tenemos que llegar. Entonces, empecemos por el gráfico del lado derecho, lo que son los esfuerzos de producción circular y lo que permite producir en ambientes controlados. Entonces, ahorita, si ven abajo en el gráfico de la derecha, lo que dice es el año 2022. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahorita y a donde tenemos que llegar. Entonces, tenemos que pasar de una economía lineal, perdón, de una producción lineal a una producción circular, lo que significa cerrar ciclos. Ahorita aquí lo que tenemos son los 3 ciclos más importantes de la producción, lo cual es el agua, que con las tecnologías que ahorita están pasando, ya estamos logrando recircular 95% del agua que se le pone a la producción. Y esto estamos hablando de los sistemas más avanzados que tenemos ahorita, lo que es granjas verticales, ¿verdad? Entonces, en una granja vertical lo que pasa o se da este tipo de eficiencia porque el sistema de aire acondicionado lo que hace es deshumidificar y ese agua, bueno, las plantas transpiran, se tiene que deshumidificar y ese agua que queda en el sistema de aire acondicionado se devuelve otra vez para las plantas. Entonces, este tipo de recirculación se permite en este tipo de sistemas. El segundo ciclo, el del centro, es el de energía. Estas granjas, este es el mayor problema que tienen. Alto uso de energía y esto se da principalmente por 2 motivos. El control ambiental del que estaba hablando y el uso de luz artificial también. Ahora, todos estos flujos energéticos se pueden convertir en flujo térmico, entonces en calor. Lo que se está intentando hacer y los proyectos a futuro que vienen es pegar o acoplar este tipo de producciones, cómo se pueden producir, estamos hablando de producción local, cómo se pueden desarrollar en zonas urbanas, pegarlo con, pongámosle, calefacción urbana, pegarlo con otros sistemas que requieran calor. Entonces ya ahorita ahí le puse que estamos como un 50% de cerrar el ciclo de la energía. Todavía falta mucho en este tema y ahorita vamos a ver las líneas de investigación, pero un poco más adelante, que se están desarrollando mucho en este tema. Y el tercero es, y esto es un esfuerzo grande para la producción circular, es el uso de fertilizantes químicos. ¿Cómo hacemos para dejar de producir fertilizantes químicos y pasar a los fertilizantes biológicos? Los fertilizantes biológicos ahorita, el problema que tienen es que son muy, muy caros y hay mucha regulación para usarlos también. Entonces, eso inhibe un poco sí, que el productor los use. Entonces, hay un montón de investigación ahora para ver cómo producir fertilizantes de los desechos de otro tipo de producciones. Esto es clave para poder cerrar ese ciclo. Ahora, vamos al el gráfico de la izquierda, que es qué pasa si no logramos o si seguimos como estamos ahorita en el año 2022. Entonces, vamos a ir al año 2050, donde se pronostica que vamos a ser 10 billones de personas en el mundo. Entonces, hay un escenario, el escenario 1, lo que es que no estamos produciendo a rendimientos óptimos o no estamos produciendo suficiente comida para el mundo. Eso puede ser uno de los escenarios que puede pasar. El escenario 2 es, estamos produciendo suficiente comida, pero los canales de distribución no dan abasto. Entonces, lo que hay es una inequidad de a dónde va esa comida, lo cual puede producir, bueno, ahorita estamos teniendo problemas y ahorita en 2 años, 1 año, vamos a ver mucho más problemas que son ya consecuencias de la pandemia y consecuencias de lo que está pasando ahorita en Ucrania. Eso vamos a ver qué tan frágil es la cadena de distribución de alimentos y qué tan frágil es el sistema actual alimentario que tenemos. Y eso requiere un cambio. Y por eso
bueno, espero que lo tomen en cuenta y porque lo que están estudiando va a formar parte importante de esa solución. Ahora vamos a hablar un poco de lo que está pasando ahorita en el mundo en ambientes controlados. Para empezar a hablar de cómo funciona un sistema, hay que empezar a hablar de los factores que afectan el cultivo. Entonces, esto, a grandes rasgos, lo que tenemos son los factores climáticos, lo cual es la radiación, temperatura, dióxido de carbono, humedad, ventilación. Tenemos los factores biológicos, que son las pestes y enfermedades, y los factores de nutrición o los factores de irrigación, que incluyen la disponibilidad de nutrientes, la temperatura de raíces y el agua. Esos son los principales factores que afectan la planta. Entonces, tómenlos en cuenta, es clima, irrigación y protección de la planta o salud de la planta. Ahora, ¿cómo se compone un sistema de ambientes controlados para tomar en cuenta todos esos factores? Entonces tenemos lo que es, y si empezamos por la derecha, tenemos el control de iluminación. En un invernadero, la iluminación normalmente es el sol, y en una granja vertical normalmente es, bueno, o siempre va a ser artificial. Si tomamos en cuenta el control de clima en un invernadero, hay diversas formas que lo vamos a ver después. En una granja vertical normalmente son enfriamientos mecánicos. Hablemos de enfriamiento siempre en una granja vertical porque el calor que producen las luces es suficiente para no necesitar calefacción. En un invernadero no pasa esto. Entonces hay que agregar eso también al control climático en los invernaderos. Calefacción, enfriamiento, hay tipos de enfriamiento evaporativo, enfriamiento mecánico, ventilación natural, este tipo de aspectos. Controla o engloba ese sistema de control de clima. Si seguimos, vamos al control de irrigación. Eso corresponde al cómo se mueven los nutrientes hacia la planta, cuál es la temperatura y cuál es la cantidad y frecuencia del agua que se irriga. Y después seguimos al control de daños, que es más que todo, lo llamaría el cerramiento, que es cuánta protección se le está dando al cultivo. Esto puede ser en un invernadero, podemos tener cerramientos de materiales rígidos, como es el vidrio, como es eh, el poliuretano, y también tenemos plásticos suaves, como es el polietileno también. Y después tenemos el control de logística de procesos, que esto es más importante desde el aspecto, bueno, desde la sostenibilidad del proyecto, en que es el balance entre la mano de obra que uno use y la automatización de ciertos procesos. Y todos estos sistemas tienen que controlarse de alguna forma. Entonces, el centro o el cerebro de eso es la arquitectura de control, a lo cual pertenecen los sensores que tenemos y un controlador inteligente, que vamos a ver más adelante que el sistema de ambiente controlado también puede operar sin eso, pero entonces todas esas tareas se pasa al ser humano. Entonces, ¿qué permite la integración de estos sistemas? Reduce la dependencia del clima. Eso hablo de dependencia reducida porque el invernadero todavía tiene cierto tipo de ligue con el ambiente exterior. La granja vertical no tanto, o por lo menos crecer en edificios no tanto. Me dice el impacto de la escorrentía, eso estamos hablando de flujo de nutrientes hacia donde no deberían ir. Esto se da por medio de control de nutrición y control de irrigación. Y tenemos mayor control sobre la producción, básicamente porque controlamos todos los aspectos de ella. Entonces estamos hablando de medición, monitoreo y control de cada una de las variables. Tenemos el incremento en la eficiencia del uso de recursos. Eso se da también en módulos de optimización. Lo que se llaman son recetas de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o los factores óptimos? O pongamos los valores óptimos de cada uno de esos factores.
eso se puede controlar muy fácil. Y tenemos los ciclos de crecimiento más rápidos y más consistentes y la reducción de problemas por plagas. Esto es en comparación los sistemas de ambientes controlados a los sistemas de exteriores o producción exterior. Y esto se resume en los niveles de control. Entonces, en todo el mundo tenemos lo podemos dividir en 10 diferentes niveles de control. Entonces, si vamos de izquierda a derecha, las columnas azules es el consumo de agua. Aquí estamos usando de variable el consumo del agua y la otra variable es el rendimiento del cultivo. Entonces, ¿cuánto uno produce por metro cuadrado del cultivo? Y la raya esa curva, bueno, la curva es la protección del cultivo, o sea, el nivel de protección del cultivo. Y lo que tenemos es que vamos de una operación manual, lo que son, digamos, las etapas 1, 2, 3 y 4, que son prevención de riesgos, control de daños, control de crecimiento. Estos son varios niveles de control mínimo que se le puede dar a la planta. Entonces, empezamos por la primera fase, que estamos hablando de cultivo a cielo abierto, estamos hablando de nada de dar nutrientes, irrigación manual, nada de control biológico, nada de eso. Operación puramente manual, y este tipo de ambiente se da más para producción local. Si seguimos un poco más control de daños, control de crecimiento, eso ya es un poco más automatizando alguno de sus sistemas. Entonces se puede dar el caso de tener un sistema de irrigación semiautomático, pero todavía se está creciendo en suelo, pongámoslo así. O un sistema de cerramiento, pero los controles de abrir y cerrar las ventanas son manuales. Entonces ahí estamos. Si vamos ya, digamos, al nivel 5 y al nivel 6, ya es el enfoque en rendimientos. Entonces ya esto involucra tener un control mayor sobre las variables, lo que significa controladores automáticos, pongamos de termostatos, de solo encender o apagar, o timers tal vez, que le ayuden al agricultor a manejar cierto tipo, si es la frecuencia de irrigación, si es cuando se tienen que abrir las ventanas. Esto ya es cuando nos enfocamos en rendimientos, y cuando vamos ya a maximización de producción, todo eso se controla automáticamente. Si nos vamos al enfoque de calidad, a la optimización de calidad, ya aquí estamos hablando, y al enfoque de valor agregado, ya estamos hablando de controles integrados. Esto es que se ponen un array de sensores y estos van a un controlador central o a una computadora central que analiza los datos y las interacciones entre cada uno de esos valores, y después da el comando de cómo controlar el ambiente para producir clima óptimo. Eso ya es en ese nivel. Y ya si seguimos un poco más adelante, que ya estamos hablando de cadenas integradas y cadenas sostenibles, ya se enfoca, tenemos la producción del cultivo más el reciclaje de recursos, 100%, lo que estaba hablando, 95% de reciclaje del agua, altos rendimientos y más control, pongamos así, de labores. Entonces se ven, digamos, los ayudantes de la granja llevando chips y llevando localizadores para ver a dónde están. Eso se pone en un sistema de gestión para ver cuál es la forma más óptima de manejar toda la operación. Y esto va pegado también a las cadenas de producción, y va pegado también a los insumos que recibe el proyecto, que es ya energía, agua, todo esto. Entonces eso es ya alta tecnificación. Y lo que tenemos para las granjas, entonces lo más tecnificado que hemos visto es una granja vertical que involucra todo eso. Si se dan cuenta, ya a partir del nivel 6, ya estamos hablando de producto de exportación o que es más rentable, pongámosle así, o preparado para exportar. Estas son integraciones actuales, unos ejemplos de integraciones actuales en invernaderos. Entonces tenemos en el lado izquierdo, esto es un invernadero en Panamá semi-automatizado.
y es en Panamá. Entonces, si ven, es de plástico suave, de polietileno. Tiene control de nutrición y control climático también. Este yo creo que tenía ventilación mecánica. Si nos vamos a la mano derecha de esa foto, tenemos un invernadero que está en el techo de un edificio y está integrado completamente con el sistema climático del edificio, entonces comparte el calor. En la foto izquierda inferior, lo que tenemos son invernaderos producidos solo para climas súper fríos. Eso significa que tienen materiales que aíslan bastante y además para ahorro de energía en invierno lo que tienen es un intercambiador de calor entre el suelo y el aire, lo que permite una mayor eficiencia de uso del calor. Y aquí también las dos fotos de la derecha lo que tenemos es una producción completamente horizontal y automatizada. Si ven, yo creo que no se ve ni una sola persona ahí. Esos son sistemas de producción flotantes que se mueven solos y se siembran de un lado del invernadero y se recogen del otro lado del invernadero. Y a la derecha tenemos lo que es un híbrido que es producción vertical en un invernadero también. Esta diapositiva lo que es importante entender es lo que se llama el factor limitante. Entonces, basándonos en todos los factores de control o todos los factores que se pueden controlar, si todo está bien controlado menos uno, ese es el que va a dictar cuál es el rendimiento de su cultivo. Y esas son las razones por las que uno ve invernaderos de diferente, pongamos, de gama o de diferente nivel tecnológico en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en las regiones frías, donde el factor limitante va a ser las bajas temperaturas, donde el factor limitante va a ser la baja radiación, lo que se ven son invernaderos bastante con materiales de alto aislamiento y con materiales de mucha transmisibilidad para que pase la luz. Y además, si nos vamos muy al norte, también iluminación artificial suplemental se puede dar. Si nos vamos un poco a las regiones subtropicales, estamos hablando de España. Almería es una de las regiones más grandes de invernaderos que hay. Ahí los invernaderos lo que tienen que controlar son las bajas temperaturas en las noches y las altas temperaturas en días. Entonces lo que tienen son tecnologías suplementales para tratar de controlar el clima de manera, pongámosle, económica. Entonces, si hace mucho frío, lo que usan son pantallas térmicas. Son pantallas que cubren todo el invernadero para tratar de incrementar el nivel de aislamiento. Y cuando estamos hablando de verano, lo que tienen son pantallas de sombrero, lo que evita que aumente mucho la temperatura dentro del invernadero. Si nos vamos a regiones áridas, las regiones áridas son bastante peculiares porque hay todavía no está claro, pongámosle, cuál es la solución que se puede utilizar ahí. Entonces, claramente el factor limitante son las temperaturas altas y la escasez de agua que hay ahí. Entonces, hay dos opciones. Una es hacer el invernadero lo más sencillo posible, de ventilación natural y poco aislado, para tratar de liberar todo el calor o tratar de que el calor o de que las temperaturas no suban mucho. O la otra forma es hacer un invernadero altamente tecnificado y cerrado y poner el enfriamiento mecánico. Entonces, esos son dos. He visto proyectos tanto de tomates en el desierto y he visto proyectos un poco más artesanales que crecen lechuga con otro tipo de control. Y las regiones tropicales es lo que estaba hablando al principio, lo que tienen son problemas de altas temperaturas y alta humedad, y entonces son controles un poco más económicos y basados mucho en ventilación natural. Ya hablamos de invernaderos, ahora vamos con las granjas verticales. Aquí, si tomamos en cuenta los sistemas dentro que estábamos hablando de sistemas de control, aquí la diferencia es que aquí por necesidad se necesita la iluminación artificial. Claramente se puede crecer en alta densidad, lo que es crecer en varios niveles. Aquí el desarrollo de tecnología se da más
alrededor, bueno, cómo optimizar cada uno de esos sistemas y además la logística interna que da, porque estamos hablando de muchos, o de un movimiento vertical extra. Y entonces aquí hay mucha investigación en cómo automatizar ciertos procesos logísticos internos, lo cual es cómo mover esas bancas de crecimiento hacia la persona que tiene que cosechar. Y esa es muchas de las investigaciones que hay ahorita. Entonces, aquí para hablar un poco de los cultivos actuales o los cultivos comunes en invernaderos, que tenemos son esquejes, solanáceas, tenemos cannabis, también se está produciendo mucho en invernaderos. Y flores, aquí es bastante interesante, por lo menos en Holanda he visto sistemas híbridos que el primer factor o la primera etapa de producción de los tulipanes lo hacen en una granja vertical donde tienen que estar en un ambiente muy, muy húmedo y muy, muy frío. Y después en la segunda etapa, ya cuando viene floración, las pasan a un invernadero. Y eso es más que todo el manejo energético que tienen ellos. En invernaderos también hay mucha fruta suave, muchas fresas también crecidas en invernadero. Y eso de almácigos, microgreens, aromáticas y hortalizas de hoja se da en invernaderos, pero también se da en granjas verticales. Esos son los cultivos más comunes que se pueden dar en granjas verticales. La razón es por la cantidad sustancial de energía que se utiliza para producir esto. Estamos hablando de control ambiental y estamos hablando de iluminación artificial. Entonces, lo que se necesita son cultivos que tengan gran índice de cosecha, o sea, que se pueda utilizar gran parte de lo que se está produciendo, gran eficiencia y además que los ciclos de cultivo sean muy cortos también para hacer rotaciones más continuas. Y esto es en general invernaderos contra granjas verticales. ¿Cuáles son las ventajas de los invernaderos? Menor inversión, los sistemas de crecimiento están más establecidos. Esto, los invernaderos o los primeros invernaderos se crearon hace 100 años. Entonces, a través de estos 100 años se ha desarrollado mucha tecnología en una sola capa. Estamos hablando de logística interna, estamos hablando de diferentes métodos de producción, estamos hablando de control de clima, de control de iluminación, que llevan bastante tiempo ya de investigación o bastante tiempo en la forma comercial. Y una de las claras ventajas de los invernaderos contra las gradas verticales es la utilización de la luz del sol. Las desventajas que tienen los invernaderos es que es mucho más dependiente del clima. Eso también es dictado por el tipo de estructura que se use o el tipo de integración de sistemas que se va a usar. Un solo nivel, entonces no se permite producción de alta densidad. Y los costos operacionales son altos durante el invierno en ciertas regiones del mundo. Y esto estamos hablando por la calefacción y por el costo de el gas natural. Si hablamos de granjas verticales, tenemos las ventajas que se puede producir en muchos niveles, es mucho más independiente del clima y por ende hay mucho más control y se puede llegar a condiciones más óptimas. Hay mayor eficiencia de mano de obra porque estas granjas ya vienen un poco más automatizadas y lo que estaba diciendo desde la logística interna, esto ya se está investigando mucho y estas granjas se pueden poner donde sea. Entonces, lo que da es una producción ultra local y da más posibilidades de integración, como vimos que se puede poner en cualquier parte, entonces se puede pegar con cualquier sistema. Las desventajas que tienen, claro, alto costo de inversión. Sí, un invernadero el mejor invernadero altamente tecnificado con el mayor control puede costar alrededor de, no sé, pongámosle 800, 600 dólares por metro cuadrado. Una granja vertical ahorita puede estar entre 2,000 o 3,000 dólares por metro cuadrado. Entonces, esa es la diferencia y lo que justifica o que la rentabilidad es el aumento de rendimiento que se da por el mayor control climático o de nutrición también. Otra desventaja, lo que ya había dicho yo, de las granjas verticales son los altos costos energéticos y también
un aspecto clave de las granjas verticales es la producción en ambientes de alta humedad. Si pongamos los climas óptimos dentro de un invernadero sería para los mismos cultivos pueden ser entre 60 y 70, porque no es tan rentable bajar la humedad relativa a esos niveles. En las granjas verticales se tiene que manejar un poco más o se tiene que manejar a humedades relativas un poco más altas, lo que puede producir diferentes, pongámosle, problemas en el crecimiento. Ahora pasamos un poco a los temas de investigación. Ahorita vimos lo que está pasando ahorita en tema de ambientes controlados. Ahora vamos a ver los temas de investigación. Entonces, ya han pasado, bueno, como dije antes, ya han pasado 100 años desde que se hizo el primer invernadero. Han pasado, que pongamos de 60 años desde el primer sistema hidropónico. Han pasado 40 años desde los primeros sistemas de iluminación para plantas. Ahora, ¿qué se está investigando ahorita? Entonces, ahora lo que estamos yendo es hacia el incremento de la eficiencia. Entonces, hay una línea de investigación que es más que todo mejorar la productividad y la calidad de lo que se está cultivando. Lo que involucra es más diseño y funcionamiento óptimo de los sistemas, más que todo de iluminación. Esto ya es analizar cuáles son las longitudes de onda más óptimas que puede recibir el cultivo, o por lo menos lo que se llama el espectro más óptimo que puede producir, ya sea un aumento en la calidad, lo cual hemos visto, hay estudios que dependiendo del tipo de luz o el tipo de espectro que se le da, pongamos de una lechuga, se puede aumentar el contenido de vitamina C en la lechuga. Entonces hay estudios de este tipo, eso estamos ya hablando más de nutrición, más de calidad, o también de aumento de biomasa o aceleración de crecimiento. Eso viene también con el control de crecimiento vegetal y los componentes funcionales, lo que acabo de decir. Y ya se está investigando un poco más a cultivo de variedades más adecuadas, lo que estaba hablando de variedades que resistan un poco más o que no muestren desbalances de nutrientes en condiciones de alta humedad. Después, si seguimos un poco más a reducción de costo, estamos hablando lo que es analizar el modo de crecimiento, no tanto de la planta, pero estamos hablando del proyecto en sí. Entonces, ¿cuándo es rentable cambiar ciertos procesos de manuales a automáticos? Uso más eficiente de la energía y uso de biomasa para generar electricidad. Estos ya son sistemas integrados. Y mejora de la economía del movimiento. Eso es ya diseño o, pongámosle, análisis de logística interna del sistema. Si seguimos con integración del sistema, entonces es gestión de la producción mediante la nube. Eso significa que todos los sistemas van a estar conectados y hablándose entre ellos. Eso permite un manejo más eficiente de los datos y un manejo más eficiente de la producción en sí. Hablamos del desarrollo de recursos humanos, ya hablamos un poco de lo que es la mano de obra y lo que es optimizar la mano de obra en una producción agrícola. Y podemos hablar de integración de el PFAL, es un Plant Factory with Artificial Lighting, lo que es bueno, yo les llamo granjas verticales, ellos le llaman fábrica de plantas. Y esto es cuáles son las formas de conectarlos con diferentes sistemas biológicos. Y hablamos también un poco de optimización del uso del agua. Esto ya depende de estrategias de control de irrigación y nuevos métodos de riego. Ahorita la tendencia es uso y recirculación de los nutrientes y del agua. Ahorita hay investigaciones a ver cómo se crece sin drenaje, lo cual es muy complicado porque viene con otros problemas que es ya acumulación de sales y desbalances nutricionales de la planta. Entonces hay mucha investigación en eso.
optimización del uso de la energía es más que todo por la línea en la que voy yo, los sistemas no tanto internos de control de clima, pero más a qué se puede conectar esos sistemas que ocasione una producción menor de energía, básicamente. Estamos hablando también de controladores inteligentes. Esto ya vamos a pasar de sistemas tradicionales de poner los puntos de control. Entonces, normalmente en un controlador, uno llega y pone, yo quiero que la temperatura esté a tanto, a 22 grados, quiero que la humedad relativa esté esto. Ya vamos pasando de ese tipo de, pongamos, de set point, de basado en set points, estamos pasando a ser controlados o que los actuadores o el control de clima se ha hecho por la planta en sí. Entonces, por medio de sensores, se mide la respuesta de la planta a los diferentes factores, se pasa a un modelo que nos va a dar de resultado cómo hay que cambiar los diferentes equipos para producir el clima óptimo de la planta. Y después tenemos lo que hablamos antes un poco de automatización y mano de obra, a cuál escala es rentable y qué tipo de cultivo o cómo se puede manejar el tipo de cultivo. Ahorita les enseño a qué me refiero con esto. Esto es cómo se puede fomentar un rasgo de una planta para poderlo hacer el proceso un poco más automático. Y después lo que hablamos un poco de fertilizantes biológicos y sistemas circulares. Importante el último punto, que es la estandarización de operaciones. Ahorita, como dije antes, la producción en granjas verticales o en fábricas de plantas es relativamente nueva, pongamos de 15 años, 20 años. Estamos hablando desde el aspecto comercial y todavía no hay estandarización de operaciones. Todavía hay 100 diferentes tipos o formas de crecer la planta, 100 diferentes formas de mover agua hacia la planta, 100 diferentes formas de controlar la iluminación o estrategias de iluminación. Lo que esperamos es que de aquí a 5 a 10 años ya podamos entender un poco cuáles son las formas más óptimas de hacer eso. Los cultivos de futuro, entonces estamos hablando un poco más de tecnología antes y ahora estamos hablando un poco más de cultivos. ¿Qué es lo que la gente quiere cultivar o hacia dónde van las investigaciones? Y más que todo estamos hablando en fresas, hongos e insectos también. Y las fresas, el atractivo de ¿cómo es? El control superior que se puede dar en una granja vertical a un invernadero es la automatización de la cosecha. Y lo que estaba diciendo es, antes por medio del control climático se pueden fomentar algún cierto tipo de características en la planta que, por ejemplo, para las fresas es mucho más sencillo, como las fresas están colgando, que el pedúnculo, el tallo que está y y eso incrementaría un montón la facilidad, pongamos así, de cosecha automática. Con los hongos, ahorita, bueno, producción de hongos en masa, pongámosle así, sí se da en ambientes controlados, pero no de hongos particulares, de hongos especiales. Entonces, aquí lo que se está analizando es qué tipo de hongos o qué tipo de diferentes hongos se puede crecer en este tipo de ambientes. Y también cómo optimizar la forma de crecer estos hongos. Y si vamos a los insectos, lo que se está es tratando de fomentar un cambio o por lo menos incrementar la eficiencia de producción de proteínas. Y aquí esto es una lista breve de las tecnologías emergentes en el sector. Estamos hablando de experimentos con nanoburbujas que incrementan, básicamente es un equipo que incrementa el oxígeno en el agua, que permite raíces más saludables, que permite que la planta crezca más rápido. Tenemos refrigeración por agua salada, es particularmente importante en regiones áridas,
donde el agua es escasa. Fotobioreactores para fertilizantes biológicos también incorporados en invernaderos. Tenemos optimización y controladores climáticos basados en modelos. Eso es lo que estaba diciendo, pasar del modo de set points a el modo de que la planta controle el sistema ella misma. Lo cual lleva también a tecnología de sensores. ¿Qué tipo de sensores se necesitan para que eso ocurra? Estamos hablando de cámaras multiespectrales para ver la salud de la planta, sensores de transpiración para ver cómo se mueve el agua dentro de la planta y sensores electrofísicos de la planta que actúan debido a las respuestas o a los cambios fisiológicos. Tenemos también en invernaderos particularmente los materiales con propiedades radiométricas cambiables. Eso es que poniéndole una corriente eléctrica a un tipo de material puede cambiar las propiedades de transmisibilidad, puede cambiar las propiedades de aislamiento. Esto también se está investigando. Estos dispositivos de iluminación natural tubulares, eso es mover la luz natural a través de fibra óptica o a través de tubos especiales para tratar de hacer sistemas híbridos en edificios. Como así. Entonces, es básicamente mover la luz hacia la luz natural, hacia los sistemas para tratar de disminuir el consumo de energía. Y después están las nuevas tecnologías de deshumidificación, que están los desecantes líquidos y los MOFs, que son Metal Organic Frameworks, que es básicamente un nanomaterial que une una parte metálica y una parte orgánica y es permeable a cierto, absorbe cierto tipo de moléculas. Uno depende del tipo de metal y del tipo de la parte orgánica, del elemento orgánico, que lo selectivo que es. Entonces, ¿qué tipo de moléculas? Normalmente, yo he visto experimentos en dióxido de carbono. Entonces, esto es, pongámosle un filtro que tiene este tipo de material, se pasa el aire a través de ese y absorbe la molécula de dióxido de carbono. Esto también se puede utilizar o se puede adaptar para que absorba las moléculas de agua también. Y el análisis de agua en tiempo real lo que permite es un manejo más expedito de la nutrición. Y por último tenemos lo que son los gemelos digitales, que es analizar cómo, si hablamos de modelado funcional, estamos hablando de cómo los carbohidratos se mueven a través de la planta, cómo se acumula la biomasa, y si hablamos del modelado estructural, es cómo se comporta la arquitectura de la planta, cuántas hojas van a salir, y ya esto ya hay estudios y hay modelos que permiten predecir cierto número de repeticiones del mismo cultivo. Seguimos con las tecnologías emergentes. Estamos hablando ya más un poco de automatización. Entonces, cuando hablo de modificación de sistemas de cultivo, estamos hablando del caso de la fresa, vamos así, y del caso de otros tipos de cultivos que ahora se están creciendo un poco más altos para que esté más al alcance de ciertos brazos o para optimizar cierto tipo de prácticas. Detección multimodal, que los sensores, esto ya hablamos, que los sensores, que varios sensores miran varias cosas y se habla y que basado en la combinación de todas esas señales se toma una decisión o que el robot tome una decisión. También hay mucha investigación en los efectores terminales. Bueno, las frutas son de muchas diferentes formas, se hacen diferentes cosas en el invernadero, hay diferentes tareas que hay que hacer, y lo que se está investigando es por un efector terminal, o sea, cómo agarrar o cómo diseñar el robot para que sea útil para diferentes tipos de cultivos. Y por último está el coworking humano-robot, lo que permite la realidad aumentada también, o sea, ayudar al humano por medio de la tecnología. Y este es como un resumen de las investigaciones del lado izquierdo: crecimiento óptimo, calidad de producto, eficiencia de recursos, y los perfiles de diseño e investigación
que tenemos ahorita. Entonces, está los perfiles de las instalaciones de desarrollo e investigación que hay ahorita en el mundo. Entonces, se han identificado, por lo menos yo identifiqué 3 tipos. Uno enfocado en la planta, que es más una celda de crecimiento con capacidad mediana de sensores, y lo que trata de hacer es más identificar rasgos o identificar rasgos favorables con respecto a la calidad o el crecimiento. Entonces estamos hablando de cuál es la receta de crecimiento óptima para cierto cultivo. Después tenemos lo que es el enfoque tecnológico, que es un entorno altamente controlado. Entonces lo que tienen son capacidad de integrar varias tecnologías y además un poder de computación y un poder de adquisición de datos gigante. Y esto se puede, sí, complementar con tecnología de sensores avanzada. Y después, uno muy interesante es el enfoque empresarial, que es lo que se llama un Improvement Center. Entonces, la combinación de investigación aplicada con la capacidad de producción comercial. Y entonces aquí se ve más, son estudios, digamos, de operaciones, estudios de mano de obra, estudios de consumidor también, y cómo producir este tipo de productos que sean de valor agregado. Y estos son un poco de ejemplos. Si vamos, bueno, esa la universidad, en el enfoque de planta, tenemos la Universidad de Shiba en Japón. Si vamos un poco más, bueno, y también Uniform, eso es un invernadero que está en la Universidad en Holanda, en Wageningen. El enfoque tecnológico, lo que tenemos es Brightbox. Esto es parte de Philips, que lo que hacen son luces. Entonces ellos diseñan diferentes tipos de luminarias con diferentes espectros, y eso lo prueban para ver cómo reacciona la planta. Y el enfoque empresarial, también hay uno en Holanda que se llama Delphi, que lo que se enfoca es en lo que dije antes, ya la aplicación a producción y a escala de este tipo de tecnologías. También hay en Estados Unidos, está la Universidad de Arizona, tiene su propia granja vertical. El Eden Project está en el Centro Espacial Alemán. Growwise es otro centro de investigación de Philips, y PlantLab es un centro de investigación que lo que trata de producir son variedades para cultivo en granjas verticales. Entonces, ya hablé ahorita de las investigaciones en otros campos, de las investigaciones en ambientes controlados, y hablé de lo que está pasando ahorita, y ahora quiero hablar un poco de cómo se puede aplicar todo este tipo de conocimientos que aprendemos en la ingeniería en biosistemas a otras, pongamos, a otros desarrollos. Entonces, lo que tengo aquí es un sistema cerrado. A esto, bueno, como les dije en una diapositiva hace, no sé, hace como 30 minutos, lo que necesitamos es ir de una producción lineal a una producción circular, donde se use o donde se recicle o reuse el mayor uso, la mayor cantidad de recursos. Eso es reutilizar subproductos en vez de desechos, de llamarlos subproductos de otro tipo de operaciones. Entonces aquí, si empezamos por la granja vertical o el invernadero, que está en la parte de arriba, eso lo que produce son desechos orgánicos que puede ir al biodigestor, que lo que puede producir es energía, y complementada por una planta micro hidroeléctrica, y eso va a generar la energía para todo el sistema. Y tenemos también la producción de animal en la parte de abajo, que alguno de los subproductos puede ser la boñiga, que puede ir alimentada al biodigestor para producir biogás y que produce la energía, y el metano también. Y después tenemos que todo esto se complementa, y todos esos flujos del centro es más flujos de calor, y el flujo de arriba es después del sludge, es el material que sale del biodigestor, puede reutilizarse como fertilizante. Entonces, todo esto lo que producen son diferentes subproductos
como son, pongamos, de energía, como son productos animales, como son comida, y se reutilizan también otros subproductos dentro del sistema. Entonces, a eso es a lo que tenemos que llegar. Entonces, ¿en qué partes o cómo contribuirían ustedes a este tipo de sistema? Está obviamente en producción animal. Si estamos hablando de producción vegetal, la producción animal es para el diseño sostenible de sistemas sostenibles para animales. Aquí se puede involucrar un ingeniero en biosistemas, en diseño de sistemas de alimentación, resguardo, manejo de desechos y subproductos. También lo que puede o cómo puede contribuir un ingeniero en biosistemas a este tipo de ciclos, vamos a hablar así, en biorefinamiento y en energías renovables. Aquí en la universidad está, me imagino que ya tuvieron contacto con un profesor, con Juan Pablo, que está trabajando más en, pongámosle, recuperación, análisis, recuperación de desechos del café, también para producción de energía. Y seguimos por el manejo y procesamiento de datos. Esto involucra todas las partes del sistema. Esto involucra trabajar en automatización de procesos, en predicción de comportamientos de sistemas. Eso ya es modelado. Yo tenía tengo un amigo que trabajaba más en análisis y diseño de algoritmos para predecir producción de leche en vacas. Y esos algoritmos lo que se utilizan es para poder predecir el precio de la leche y la cantidad, obviamente la cantidad de leche que uno va a sacar. Optimización de operaciones, eso es para cada de estos sistemas, el uso mínimo de insumos para el uso óptimo o la producción de recursos. Y después está el diseño de sensores para cualquier tipo de estos sistemas. Y por último tenemos operación y logística, que es más a conceptos logísticos e innovadores, y esto ya es despegando un poco más del sistema circular a otros sistemas, vamos así. Cómo pegar este sistema o cómo pegar los sistemas de producciones a los sistemas en los que se relaciona más el consumidor. Todas ya cadenas de logísticas inteligentes, esto es de aplicación de blockchain también. He visto con respecto a la trazabilidad de los productos que salen de la granja y a minimizar el almacenamiento entre cada una de las etapas. Y eso es más que todo, estamos hablando de zonas urbanas o de sistemas, de sistemas rurales ahorita. Y esto, todo las áreas que acabo de mencionar también se pueden aplicar a sistemas urbanos, lo cual es plantas o animales en edificios, a sistemas acuáticos y quién sabe, hasta en el espacio también hay mucha investigación en eso. Entonces, lo que ya cerrando, y de verdad, lo que quería cerrar es básicamente la razón cuando le dije a mi mamá que quería estudiar ingeniería agrícola, lo que ella me dijo: ya, Alberto, la gente va a tener que comer. Y esto es a lo que vamos en el futuro y las proyecciones. Parte integral de este pronóstico van a ser ustedes, a ver cómo desarrollan soluciones para este tipo de problemas o este tipo de asuntos que mencioné. Y eso yo creo que es todo. Si tienen alguna duda, bueno, si no puedo contestar nada ahorita, me mandan un correo, ahí está mi correo. Muchas gracias, Beto. Muy interesante todo, realmente. Es que, no sé, yo es que no trabajo en esta área, entonces me resulta todo súper ajeno y súper diferente y futurista. Además, ya ver esa área, ver el satélites y, no sé, invernaderos en la estación espacial y demás, es súper cool. No sé quién tiene alguna pregunta, algún comentario. En el chat no he visto yo nada así de preguntas directamente. No sé si alguien tiene algo que quisiera aportar, algún comentario, alguna pregunta, muchachos y muchachas. Yo sí estaba pensando, Beto, digamos, así asociado un poco a lo que estabas hablando ahí, como de la perspectiva ya de ellos como futuros ingenieros en biosistemas.
la formación de ingeniería agrícola, como que fue el proceso más, ¿cómo decirte? Como las habilidades que te haya dado la carrera, que más te han ayudado y cuáles más bien fue más difícil de obtener a lo largo de maestría y luego trabajo, digamos. ¿Qué fortalezas sentiste vos saliendo de la carrera y cuáles debilidades también, digamos? Y entonces, saliendo de la carrera, lo que en verdad, y esto me comparo, digamos, yendo a universidad, me imagino que le pasó lo mismo, o sea, uno se compara con gente de otra universidad, ya saliendo, y más que todo de la maestría, y es el pensamiento crítico, pongámoslo así, y la resolución de problemas. No pensar o no enfocarse en un solo problema, pero enfocarse en el proceso de cómo resolver ese problema. Eso fue ya hablando fuera de, digamos, los cursos que llevé, de la teoría, de todo esto. Yo creo que lo que más aprendí y lo que la UCR me dio fue este pensamiento o proceso para resolver problemas. Y esto lo complementé también con la maestría, ahí ya identifican cierto tipo de, pongamos, de áreas o líneas o métodos diferentes, y entonces uno empieza a comparar cuál es la mejor ruta para el sistema. Entonces no se hace, digamos, muy en línea, pero se hace como una red de pensamiento. Eso es lo que digo yo en comparación a lo que vi en Wageningen. Eso es lo que uno saca de aquí. Y no solo yo, porque también había gente del UCR estudiando conmigo, y esto era parte de la conversación que teníamos. Eso es otra cosa. Una cosa que no hay mucho, digamos, en Costa Rica es ver diferentes perspectivas. Eso es algo que tuve que aprender viniendo a otro país, pongámoslo así. Y estudiar en Wageningen lo que me dio es ver el caso, sentarse, como era una universidad de solo agricultura, era sentarse, no sé, en una mesa, y estaba el italiano que estudia desarrollo rural, estaba la griega que estudia fisiología, estaba el otro, y todos hablando de agricultura desde diferentes puntos de vista. Y lo que le hable a uno es o cómo aplicar este proceso para diferentes, y cuáles son los componentes o qué compone la agricultura en sí, básicamente. Claro, sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que lo más fuerte y lo más importante de centrarse es desarrollar como esa capacidad de resolver problemas más allá de lo que uno le enseña en los cursos, digamos. Crear como esa mentalidad. Claro, claro. No, y más que todo, si estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de diseño, estamos hablando de todo esto, y estos son, o sea, no es tanto ser tan rígido y enfocarse en una sola metodología, sino entender que hay un proceso para solucionar problemas. Eso fue lo que me pasó, por ejemplo, de yo yendo a buscar soluciones para un problema que básicamente no se podía resolver. Ve, hay una pregunta, María del Mar pregunta que cuál es la diferencia entre los invernaderos sostenibles y los inteligentes. Sí, no hay, pongámosle que no hay mucha diferencia, pongámosle que es un nivel más o menos. Un invernadero sostenible lo que toma en cuenta es la integración no solo de la producción, pero también de cómo se está tomando la energía, de dónde viene la energía, de dónde viene el agua, de dónde viene todo esto, y además toma en cuenta la cadena de producción de distribución. Si va a ser local, a cuántos mercados va y todo esto, la diferencia, o por lo menos la incorporación de todo esto, también afecta la producción. Entonces son toma de decisiones basados en todos los sistemas o todos todas las integraciones de la producción. Ella misma pregunta si vos considerás que biosistema se puede complementar con la carrera de ingeniería química industrial. Sí, claro, por Carrera, supuesto. digamos. Sí, claro, bueno, no, me imagino que que la ingeniería química industrial sí también. Si yo lo que opino es, biosistemas le dan una base, después uno se puede especializar. Como yo me especialicé en ambientes controlados, hay muchas especializaciones en bioquímica, hay muchas especializaciones ¿cómo está? ¿Cómo es? En inteligencia artificial también he tenido compañeros que se han ido ahí.
he tenido compañeros que se han ido a automatización. Entonces, otra vez, depende de qué es lo que quieran resolver o depende de qué consideran ustedes que necesita solución para el futuro. Claro. Leandro, ¿tiene la mano levantada? Sí, buenas noches a todos. Ahí me dicen si se me corta el audio, porque creo que estoy teniendo un poco de problemas con internet. Bueno, más que todo agradecerte, Alberto, por la enriquecedora charla. Muy interesante el tema y más que todo un comentario sobre esta nueva tecnología, porque espacio y recursos es lo que se nos está agotando y pienso que es increíble cómo se ha desarrollado esto. Y de hecho yo tenía una perspectiva diferente. Yo decía, eh, estos sistemas controlados han de consumir mucha energía. De por sí la agricultura convencional usa demasiada energía y agua y recursos. Ahora un sistema que está dentro de una infraestructura o algo así debe consumir mucha más, digo yo. Pero no, todo lo contrario. Veo cómo se busca la sinergia en esta en este tipo de tecnologías, cómo se busca hacer los sistemas circulares, como dijiste, economía circular y todo eso. Así que muy interesante. Sí, es más que todo buscar el factor que conduce o que necesita este tipo de sistemas. Ahorita estamos trabajando en un proyecto en Singapur. Singapur lo que tiene es, importan 90% de los cultivos agrícolas. Está completamente urbanizado y ahorita este proyecto es como lo último que tienen para poder traer otra vez la agricultura. Entonces, si estamos viendo, estos son lo que llamamos drivers, los factores que llevan a que esto de la agricultura, pongamos de agricultura vertical o agricultura en ambientes protegidos, sea factible. Entonces, si estamos hablando de Singapur, es falta de espacio. Entonces, el diseño se empieza, ya tenemos esa limitante. Después, tenemos que producir, yo creo que lo que tienen es un proyecto de producir 30% de lo que se consume para el 2030. Entonces ya vemos que con agricultura tradicional o con agricultura a cielo abierto, si hacemos un cálculo de las hectáreas que tienen disponibles, eso no va a pasar. Entonces hay que ya moverse a otro tipo de niveles y ver y buscar cómo solucionar ese tipo de problemas. Ok. Daniel también tiene la mano levantada. Daniel Brenes. Sí, buenas noches. Es que quería preguntar qué tan desarrollado está el tema de ambientes controlados, más que todo en Costa Rica. Había visto, bueno, noticias, no con mucho cuidado, eso sí, pero sí quería saber si de casualidad sabía qué tan, o sea, si hay bastante información aquí en el país. Sí, lo que he visto, pongamos así, sí hay bastantes iniciativas de producción, más que todo urbanas, he visto. Es que en Costa Rica, o sea, si nos podemos saber otra vez viendo los factores que habilitan este tipo de tecnologías, Costa Rica tenemos energías renovables, Costa Rica tenemos bastante agua, Costa Rica tenemos bastante espacio todavía y producimos y desde el aspecto del consumidor, estamos, pongámosle no 100%, pero estamos o toleramos el tipo de productos y la calidad que estamos recibiendo. Entonces no hay mucho impulso de ese lado. Si nos vamos un poco más para Panamá, si nos vamos un poco más por ahí, ya el tipo de consumidor cambia y lo que se llama ¿cómo es? La disposición de paga por productos de mayor calidad habilitan el uso de este tipo de tecnologías. En Costa Rica, lo que he visto es más, de la Universidad de Costa Rica he visto varias investigaciones en ambientes controlados. He visto 2 empresas que trabajan en todo y control, en indoor farming, pongamos así, y las empresas nacionales lo que son, no sé si subsidiarias o por lo menos son, o sea, son transnacionales, pongamos así. Entonces, todos esos diseños que se ven en Costa Rica de invernaderos
vienen de, pongamos, de empresas españolas, de empresas holandesas y de empresas israelitas. Entonces, dentro del país, yo creo que no estamos cultivando mucho conocimiento. Lo que he visto, más que todo, es la utilización de casa sombra, ¿no? Así. Y esto es, otra vez, ¿cuál es el factor limitante que tenemos en Costa Rica? En Costa Rica tenemos buen clima para crecer. Costa Rica tenemos un montón de cosas que necesariamente no amerita, pongámosle, a producir a muy alta tecnología. Pero esto estamos hablando de ahorita, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo vamos a estar a futuros, cómo nos va a afectar las interrupciones en las cadenas de producción y cómo va a afectar el cambio climático en la calidad y en la disponibilidad de los recursos que tenemos ahorita. Entonces, como lo veo para Costa Rica, no es un problema ahorita. Lo que sí veo a Costa Rica es una buena vitrina. Si estamos hablando del problema de energía que tienen las granjas verticales, qué mejor lugar para hacer una planta piloto que Costa Rica, que significa que se produciría con energías renovables. Entonces, ahí está el balance sostenible, pongámosle así, entre el uso de energía y altos rendimientos también. De hecho, ahí hay una pregunta de Mariano que habla de que si considerarías viable la implementación de este tipo de aplicaciones de ambientes controlados en Costa Rica, en cuyo caso acabas de responder que sí. O sea, sí, eso lo entiendo, pero ¿para qué uso es la pregunta? O sea, si queremos, no sé, mejorar rendimientos del cultivo, no sé, si estamos hablando de alimentación animal, si estamos hablando de producción circular, yo creo que sí, es parte elemental de ese sistema, pongámoslo así. Pero como producción de comida en sí, todavía no tenemos los factores que habiliten eso. Ok. Ve, Marilyn pregunta, o sea, o comenta primero que los ambientes controlados ayudan a la seguridad alimentaria, pero digamos con situaciones como la de Ucrania en este momento, se habla de que los objetivos estos, entiendo, de la Naciones Unidas y esto de seguridad alimentaria van a ser muy difíciles de conseguir en África y Latinoamérica. Entonces, ¿hasta qué punto ambientes controlados de pronto pueden ayudar a la seguridad alimentaria de un país? Eso es bastante interesante porque estamos hablando que permiten la producción local. Esto lo hemos visto, bueno, ahora con la guerra lo vimos antes con la pandemia y antes lo vimos en el Reino Unido con Brexit, donde empezaron a haber un poco de cambios de distribución de alimentos. Entonces, en ese momento, hace un montón, lo que hizo el gobierno fue fomentar la investigación en ambientes controlados, en invernaderos, en granjas verticales, para, pongámosle, incrementar la seguridad alimentaria de la isla. Entonces, esto sí lo veo a futuro que sí tenga bastante relevancia. Estamos hablando de producción local, de acortar las cadenas de producción. Y son los dos escenarios que expuse. Uno, puede ser que no tengamos bastante rendimientos óptimos para alimentar a 10 millones de personas, o dos, puede ser que tengamos los rendimientos que necesitemos, pero no tenemos la posibilidad de distribución de estos alimentos. Ok, claro. Entonces, este ambiente controlado lo que trata de resolver son esos dos aspectos. Bueno, María del Mar aquí pone que su papá trabaja con fresas en Panamá en invernaderos inteligentes y que el kilo de fresa paga hasta 12 colones el kilo. Está de acuerdo con vos en lo que hay que tecnificar ahí, entiendo. Leandro, tenés la 12.000. Claro, 12 colones me resultaba bastante. Leandro, tenés la mano levantada. Sí, tenía una pregunta. Ajá. En lo que se busque con ciclos de maduración bastante cortos, porque los sistemas controlados son algo caros, entiendo, son caros de mantener, pero ¿por qué no se ha buscado el cultivo de plantas con mayor porcentaje calórico? Si es lo que se busca es la seguridad alimentaria, pienso que sería más provechoso aprovechar 1 metro cuadrado de tierra y cultivar plantas con mayor porcentaje calórico, porque ya sé que con lechuguitas, tomates y eso, el porcentaje calórico es muy bajo y no se ha implementado tipo cultivar leguminosas o algo parecido.
Sí, se está haciendo. El problema es que sí, esa producción en ambientes controlados de este tipo lo que causa es no sé, un uso excesivo de energía para esto. Entonces, si estamos hablando de, pongámosle, no tomates, si estamos hablando de producir de un ciclo de cultivo de 2 años, de 3 años, esto ya es bajo luz artificial, esto ya es un aumento significativo de energía. Lo que se podría, digamos, implementar es todos esos campos de lechugas, de tomates que se están creciendo pongamos, a sistemas poco optimizados en el exterior, migrarlos a la agricultura vertical. Y entonces se liberan todo ese tipo de espacios para este tipo de productos. Entonces, esto, lo que usted está diciendo de contenido calórico, o tal vez hablemos un poco más de proteínas, también se están implementando en agricultura, pero esto ya depende un poco más de la aceptación del consumidor. Por ejemplo, no como pasa en Asia, que ya están acostumbrados a comer insectos, pero medir, digamos, ¿cómo es? La aceptabilidad del consumidor a poder migrar ese, sí, pongamos, de contenido calórico ese a otro tipo de productos alternativos. Eso es ahorita es lo que se está investigando, pero es la aceptación del consumidor el que va a dictar eso. Tristemente, como producimos la comida no está ligado a cómo consumimos la comida. Ok. No sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Si no, yo creo que podemos ir cerrando, ir dejando ir a dormir, que ya así es bien de madrugada de aquel lado. Parece bien, me parece Y de ahí no, nada, agradecerte mucho, Beto, muy interesante el tema. Yo además creo de verdad, o sea, a mí me parece impresionante todo lo que se llega a hacer y me parece que es el futuro, definitivamente, tanta crisis hídrica y de suelo y de contaminación y demás, esto es, yo veo que es como el futuro, definitivamente. Solo un mensaje rápido para todos los muchachos y muchachas, este informe lo tienen que presentar en formato de informe, ¿de acuerdo? Escrito, ¿verdad? Esta vez mapa conceptual no es aceptado, así que es un informe, digamos, de los normales. Y ya creo que ese es el único anuncio. Y de ahí no nada, muchas gracias, Beto, de verdad, muy, muy interesante. Yo creo que está muy del tema y excelente que estos chicos y chicas tengan chance de ver tanto el recorrido de una persona de ingeniería agrícola que está ya en otro país trabajando desde hace años, como las perspectivas de lo que se trabaja en ambientes controlados, como las perspectivas a futuro para ellos, investigaciones, tesis, líneas de trabajo y todo lo que venga, ¿verdad? Pues Sí, sí, muchas gracias, Alberto. sí, más bien, muchas gracias a ustedes por darme el espacio también. Y sí, cuando sea lo repetimos, tal vez no tan tarde, Próximo. pero sí, sí, me gusta mucho y esto también es algo que les podría dejar a ellos, el no perder el contacto con el alma mater, con la universidad también. Sí, yo estoy aquí buscando respuestas también, pero siempre estoy pensando en ver cómo se puede ayudar al país, qué problemas tenemos ahí. Y por eso las preguntas son bastante interesantes. Tal vez lo que estoy haciendo ahorita no sea muy aplicable directamente a Costa Rica, pero aquí conociendo y viendo, cada vez que veo algún tipo de solución que podría ser, en especial cadenas de producción y algún tipo de solución tecnológica, Costa Rica estamos muy bien posicionados en aspectos de innovación y de recepción tecnológica también, o sea que se permite mucho. Entonces, cada vez que veo algo así, voy para Costa Rica, hablo de eso, me reúno con los profesores y solo, sí, básicamente tomando en cuenta los problemas que hay en Costa Rica o tal vez deficiencias de información que tenemos o tal vez, no sé, una de las cosas que he visto y que es mucha diferencia con respecto, por lo menos a Holanda, es el potencial de inversión para empresa mediana y pequeña, ¿verdad? Eso ya ha estado cambiando un poco en Costa Rica, pero la forma o los métodos que utilizan aquí son completamente diferentes a los que utilizan en Costa Rica. Aquí es mucho más expedito porque se han dado cuenta del éxito que han tenido de trayendo inversión, ya sea extranjera o fomentando la
pongamos las ideas locales. Eso es algo que en Costa Rica tenemos que empezar a hacer, esto de pegar proyectos de empresa privada con universidad pública. Esto se tiene que empezar a hacer también. Cuando yo estaba estudiando, no, o pocos proyectos había de esto. Y entonces, esos son rutas para desarrollo, digamos. Bueno, sí, sí, es un camino largo todavía, pero ahí va. Y ha cambiado mucho. Definitivamente todos tienen razón. Con respecto a hace años que uno estudiaba y a lo que la perspectiva que tiene la carrera ahora y los proyectos que se están haciendo y las alianzas, hay mucho más campo como para tener un impacto más grande. Claro, perfecto. No, muy bien. Y muchas gracias otra vez por la... Y si tienen dudas, cualquier cosa, ahí está mi correo. Pura vida. Gracias, Alberto. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches por allá. Muchas a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.